Hola queridos amigos, soy el padre Roberto Funes y voy a hablar con ustedes por unos minutos de el hospital y de la hospitalidad como un espacio en el que podemos practicar y vivir la doctrina social de la Iglesia y en donde nosotros hemos tenido pues ya también alguna experiencia. Les hablaré también de mi paso por el hospital en la época del COVID como capellán atendiendo a estos enfermos. Primeramente hablar de qué cosa es un hospital. En la antigüedad clásica, antes de prácticamente antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ya existía la palabra hospitalidad, en latín hospitalitatis, pero no se refería a lo que hoy conocemos como hospital. La hospitalidad entonces era un marco legal según el cual una persona, por ejemplo, que fuese el dueño de una finca o de un espacio, tenía la obligación de recibir a los soldados romanos en su finca cuando ellos se trasladaban o tenían necesidad de establecerse en un lugar, y entonces estaba por esta ley de hospitalidad eh, obligado a darles cobijo. Pero no se refería necesariamente a los soldados enfermos, sino simplemente al paso de los soldados. En realidad, la palabra hospitalidad se refiere al término huésped y entonces al acto de recibir a una persona que tiene necesidad de una casa, ¿verdad? Y el paso del tiempo ha hecho con la llegada del cristianismo una obra de misericordia a la hospitalidad, dar refugio, dar acogida al viajero que lo necesita. Pero hacia el año ya 325, el concilio de Nicea incluso va a establecer la obligación de los hospitales unidos a las catedrales. Antes de esto, San Basilio y la misma Santa Elena son los primeros grandes protagonistas del hospital y de la hospitalidad como la conocemos nosotros ya en la actualidad. Es decir, para nosotros la palabra hospital se refiere a un espacio en el que pues la organización médica, pues la seguridad social provee a la población de asistencia médico-sanitaria. Bueno, este concepto ha evolucionado desde un inicio, especialmente a partir del cristianismo. Es muy interesante que si bien Séneca y otros autores no cristianos previeron la necesidad de una institución así para los enfermos, no la realizaron. Solamente es el cristianismo quien hace brotar esta institución como un lugar de espacio para alcanzar a recibir a los necesitados. La misma regla de San Benito lo marca así. Los peregrinos al Camino de Santiago también son recibidos con hospitalidad, y en realidad nosotros sabemos que en la Edad Media se desarrolló especialmente en torno a los monacatos y las catedrales, derivado de este precepto del Concilio de Nicea. Y ha tenido una evolución y sobre todo es una iniciativa de realizar el bien. En, en los escritos de San Basilio se establece que los monjes hagan esta obra de recibir a las personas, refiriéndose a que Cristo mismo también fue una persona que tuvo necesidad, un migrante que tuvo necesidad de acogida, una persona que requiere un servicio. En la actualidad, la función del hospital pues no solamente es la de proporcionar esta ayuda médico-sanitaria a las personas con necesidad
y a darle servicios al núcleo familiar. También tiene una naturaleza de investigación y de ejercicio de la profesión médica. Entonces, como una institución, digamos así, que ha brotado del cristianismo, tiene también pues digamos, unos elementos en los que el mismo Tomás Moro y la fe cristiana le han ido dando o le fueron dando en el desarrollo de la institución para que aquí se acoja a los necesitados. Y entonces es precisamente por ello por lo que se convierte en un ámbito de trabajo y de proyección de la doctrina social de la Iglesia, porque precisamente es una institución orientada a proveer las condiciones necesarias para el cuerpo y que son indispensables para que sea custodiada la dignidad de la persona humana. Y precisamente por ello, porque la persona humana no solamente es alma, sino también es cuerpo, el hospital tiene una función importantísima en la custodia de los derechos humanos, también en nuestra actualidad. No solamente es entonces una institución de la antigüedad, sino que se ha desarrollado y la misma Organización Mundial de la Salud la ve a nuestra, ve a este concepto, el concepto de hospital, como un ámbito de investigación, un ámbito de desarrollo y de formación personal del cuerpo médico, un ámbito de asistencia médico-sanitaria. Y para nosotros, como estudiantes de la doctrina social de la Iglesia, pues tenemos que saber que tiene una triple dirección. Primero, tiene una función clínico-asistencial que está dividida por un lado en el diagnóstico y la terapéutica, por otro lado en la atención preventiva y por otro lado en la rehabilitación. Tiene una segunda función, la función docente, en cuanto que el personal médico realiza allí también el acceso pedagógico a la práctica de la medicina. Y tiene en tercer lugar una función de investigación. La realidad del hospital le permite precisamente estar en contacto con las variables de la custodia de la salud que prácticamente no existen en ninguna otra institución. Y por eso entonces el hospital tiene estas tres funciones. Repito, clínico-asistencial, docente e investigadora. Función de investigación. En la fe cristiana, el hospital tiene y la hospitalidad tiene un gran valor. El mismo texto de la carta a los Hebreos nos dice que gracias a la hospitalidad, sin darse cuenta, algunos han hospedado a los ángeles. Está refiriendo a esta historia en la que Abraham abrió las puertas de su casa a los ángeles que eran presencia de Dios mismo o Dios mismo entre el pueblo elegido. Entonces, en este sentido, el hospital cristaliza una intención de fe muy importante. La práctica de la hospitalidad y de recibir a una persona y de darle lo necesario para su salud y para su sustento, no solamente es una obra de humanidad, sobre todo es una obra de fe. Y precisamente por eso resulta mandada en el Concilio de Nicea
resulta una norma para muchos conventos en la Edad Media, y puede ser que en el cristianismo actual nos hayamos separado de la idea de que tenemos la obligación de ser hospitalarios y de recibir a todos. La necesidad que cualquier persona tiene de que sean custodiados sus derechos y el derecho a la salud genera por necesidad un deber en los demás. Y todos hemos tenido en nuestra casa un enfermo y alguien que ha llegado a un hospital. Precisamente por eso en el orden social no podemos nosotros pensar que el hospital y la hospitalidad es cosa de otros, nos corresponde a todos. Nos corresponde a todos ser hospitalarios y ayudar a los hospitales. Alguien podría desentenderse de esta obligación pensando yo pago impuestos y el gobierno es el que debe realizar esta acción. Pero aquí precisamente viene una característica propia de la fe cristiana y del espacio del hospital como ámbito de la doctrina social. Y es que el Estado, por muchos bienes que alcance a proveer para la atención de los enfermos, no es capaz de dar caridad en el sentido de el cumplimiento de su deber como atención personalizada al otro hasta querer dar la vida por él. Esto es ajeno absolutamente a la obligación del Estado. El Estado puede proporcionar unos medios materiales, puede pagar a unos profesionales, pero no puede realizar la obra de caridad que significa acoger al enfermo con la caridad de Cristo. Esto es una cualidad que tiene el creyente. Solo él puede ofrecer la misma caridad de Cristo a una persona que está convaleciente o que está enferma o que está en una etapa terminal. Y precisamente por ello el hospital es un espacio indispensable para que los católicos actúen, porque ellos tienen una respuesta que no pueden alcanzar los médicos, ni las enfermeras, ni los científicos. Ninguno de ellos puede responder a la pregunta ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Y qué sentido tiene la vida? En el momento en el que un médico o una enfermera o un científico empieza a resolver estas preguntas, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué existe la enfermedad en la humanidad? Está ya dejando su campo de médico, de enfermera, de científico, y se está pasando al terreno de las preguntas fundamentales que sabemos los cristianos, somos los únicos que tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque somos los únicos que conocemos el valor de la cruz de Cristo, el sentido del pecado en la historia de la humanidad y la dimensión reparadora y purificadora que tiene el dolor y la muerte en la historia de las personas. Justamente por ello, porque tenemos los cristianos una motivación superior a la motivación humana, el hospital es un lugar en el que no pueden faltar las manos de los creyentes para ofrecer a todos el sentido de su propia vida, el sentido de la enfermedad, el sentido del mal y el sentido también de la muerte. Porque en el hospital, siendo esta institución que acoge y sirve a la sociedad, pues ocurren una gran cantidad de fallecimientos y muchos de nuestros familiares han muerto allí por lo mismo. Entonces,
precisamente porque son los cristianos los que tienen la respuesta para ese momento, no se pueden hacer ajenos a esta institución. Y precisamente es un campo de ejercicio de la doctrina social, precisamente porque ahí están los derechos y la dignidad de la persona en un momento de especial y de delicada atención, que requieren delicada atención. A nivel anécdota, ¿verdad? Porque no quiero que simplemente esta exposición sea teórica. Esta realidad de que los cristianos somos los que tenemos la respuesta, con dos ejemplos lo voy a comentar. Estaba yo atendiendo a un enfermo con el COVID y entonces estaba yo en la zona del hospital en la que se les atiende, ¿no? Simplemente para que lo comprendamos, en general los distintos hospitales han atendido a los enfermos COVID en dos áreas, un área le llaman así hospitalización, y otra área que es el área de terapia intensiva. Al principio, el primer año sobre todo de la pandemia y una parte del segundo, la terapia intensiva estaba casi dedicada a los enfermos que estaban intubados y sedados, precisamente para poder asistirles en sus necesidades médicas por esta enfermedad. Y los otros que estaban en hospitalización estaban en una condición a lo mejor no tan extrema, no tan delicada, y que estaban a lo mejor ya recuperándose o en un proceso en el que se estaba discerniendo si se tenían que llegar a un procedimiento mayor en el ámbito de la medicina, ¿verdad? Entonces, en el espacio del hospital que se llama terapia intensiva, estaba yo atendiendo a uno y a otro de los enfermos, ¿verdad? A los que con los que llegaba a poder hablar, pues tenía un momento de atención y de catequesis, ¿verdad? Para poder explicarles el sentido de la vida. Llevo normalmente una cruz en la mano y estaba yo enseñándole la cruz a un enfermo, diciéndole cómo Jesús es el que nos inspira a soportar nuestra enfermedad, el que nos sostiene en la fortaleza, especialmente en el momento del sacramento, ¿verdad? De la unción de los enfermos, para sobrellevar aquella enfermedad con las virtudes con las que él las llevó. Y hablando con él, desde fuera, afuera de la habitación en la que estaba un médico que yo percibí que estaba por ahí, pero no me di cuenta exactamente qué estaba haciendo. Al salir, me abordó el médico y me dijo: mire, padre, le acabo de tomar una foto. Y entonces en la foto estaba yo enseñándole la cruz a este enfermito, y me dijo una cosa muy interesante: padre, mire, pues yo soy médico, pero pues tengo que reconocer que no soy creyente, yo no tengo fe. Sin embargo, tengo que reconocer una cosa: en la condición en la que están la mayoría de los que están aquí, y estamos hablando entonces de esta zona de la terapia intensiva en la que están los pacientes más delicados, me dice: yo aquí no le puedo decir otra cosa más que admiro lo que usted hace, porque lo que usted le dice a los enfermos es una cosa que yo no puedo explicarles. Yo no puedo decirles para qué es esta enfermedad y qué deben hacer con ella en su vida. Puedo darles una terapia, yo puedo intentar echarles la mano y utilizar las herramientas que me da la ciencia para poder elevar sus condiciones y mejorar sus condiciones para que puedan restablecer su salud, pero ¿qué les voy a decir yo de qué deben hacer con su salud? Yo admiro lo que usted hace, me decía este doctor, y quisiera poder ofrecerles algo así. De una manera semejante, una vez que que tuve la oportunidad de hablar con un grupo grande de estudiantes de medicina y de también compartirles mi experiencia con el COVID, uno de los estudiantes expresó más adelante su
actitud ante la obra que hacíamos algunos capellanes COVID atendiendo a los enfermos, diciendo esto. Nos dijo, pues yo estoy sorprendido, dice, de lo que hacen los sacerdotes con los enfermos y tengo que reconocer que yo no puedo darles a los enfermos la esperanza que les da el Padre. Yo no les puedo dar esperanza, especialmente en los momentos más difíciles, y si es que sí. Por ejemplo, ¿verdad? En la época en la que estaba iniciando el conocimiento de la enfermedad del COVID, digamos, en el año 2020, principios del 21, pues de los que estaban en esta zona de terapia intensiva, pues las primeras estadísticas eran que prácticamente 9 de cada 10 fallecían de los intubados. Y entonces a una persona que se le iba a intubar, pues prácticamente se le estaba señalando que estaba a punto de terminar su vida, porque 9 de cada 10 morían. Yo recuerdo muy claramente haber asistido a algunos hospitales, y cuando fui a un hospital del ISSSTE, una de las enfermeras me dijo, pues padre, aquí, la estadística es esa, pero aquí en este hospital, de todos los que estamos intubando, ni uno se ha salvado. Los intubamos y se prolonga su vida, pero no se recuperan. Y entrando allí, me acuerdo uno de los médicos me decía, por favor, padre, pídale a Dios que nuestros pacientes suban su oxigenación a 90 por lo menos, dice. Necesitamos un milagro, dice, porque era un momento en el que la situación y el conocimiento de la enfermedad les cobraba una gran cantidad de vidas. Y entonces, aquí la gran pregunta es, ¿verdad? Cuando hay una persona que tiene el conocimiento de la ciencia y del conocimiento de una enfermedad, pero ve los signos de la enfermedad avanzar hacia la muerte, y entonces a lo mejor conoce cuáles son las causas de la muerte. Pero ¿cómo puede ser que la verdad de la enfermedad no le permita al médico o a la enfermera darle esperanza a la persona? ¿Por qué? Pues porque no le pueden decir seguramente te vas a mejorar cuando todos los signos están decayendo. ¿Qué esperanza puede dar la ciencia a una persona que, por ejemplo, hubo muchos casos así, ¿no? Que me tocaron ver directamente, cuya oxigenación, por ejemplo, va descendiendo tremendamente y que es inminente la muerte de ellos? ¿Qué le puede decir la ciencia a una persona como esperanza de que si todos los signos vitales están disminuyéndose, por ejemplo, ¿verdad? Su oxigenación está bajísima, ¿qué esperanza le puede dar? Que conocemos cuál es el impacto en el sistema de esta enfermedad y que por eso se va a morir, eso no da esperanza. Que te quedan unos días o unas horas, eso tampoco me da una esperanza. Eso me puede dar una cierta respuesta de lo que viene, pero de manera inminente no me genera esperanza. Todo lo contrario, me provoca desesperación. La ciencia y el conocimiento de la medicina no es capaz de gestar la esperanza en quien está encontrando una situación extrema de dificultad. Solo la caridad es capaz de aportarle a esa persona el sentido de la esperanza, porque le puede hablar con una seguridad mayor que la que da la misma ciencia de lo que viene. Y eso solamente lo conocen los creyentes, solamente lo conocen los cristianos. Y por lo mismo el hospital siempre ha sido un lugar en el que los católicos acuden con asiduidad a ejercitar su función de ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Por qué? Porque hay una tiniebla que se cierne, por ejemplo, sobre quienes van a morir. Y es la desesperación, la angustia, la percepción de que
soy castigado. La gran pregunta, ¿por qué me ocurrió a mí? Esa respuesta la tiene el creyente. Y precisamente porque la tiene el creyente podemos decir que es indispensable que esté ahí con el que va a morir, intentando engendrar con la fe luz en aquellas tinieblas, en las tinieblas de esa desesperación o de esa inminente falla que viene, por ejemplo, en alguien que va a morir, pero no solamente en los que van a morir, evidentemente en todos los que están enfermos, porque cualquier persona que está enferma se pregunta también, ¿por qué estoy enfermo? Y entonces, en el sentido de la fe, hay una respuesta que requiere en realidad una catequesis enorme. Esta era una de las cosas a las que yo me dedicaba cuando intentaba hablar con cada enfermo, explicar qué sentido tiene la enfermedad en tu vida, en la vida. Nosotros los cristianos sabemos que por el pecado entró la enfermedad y la muerte. Dios no quiere que nos enfermemos, lo ha permitido. Y entonces estamos en una voluntad permisiva de Dios ante la realidad del mal y de la enfermedad. Y Dios la ha permitido porque nosotros nos hemos excluido del lugar en el que Dios nos amparaba del mal y de la muerte y de la enfermedad, el paraíso original. La humanidad se ha alejado de Dios. Y alejada de Dios en el pecado de Adán, vive ahora en unas condiciones en las que habita la muerte y habita el pecado y habita la enfermedad y habita el dolor. Pero Dios no es una cosa que quisiera directamente para nosotros, sino que nosotros, al salir del ámbito en el que Dios nos custodiaba de esa muerte, de esa enfermedad, hemos sido expuestos por nuestra propia voluntad, porque la humanidad entera ha salido de la custodia del paraíso en Adán y Eva. La humanidad entera se ha salido de esa protección. Entonces, salida de esa protección, la humanidad no puede encontrar la plenitud de la vida que tenía dentro. Y justamente por ello nosotros sabemos que la enfermedad tiene una carga de purificación ante el pecado. Dios ha permitido la enfermedad, el mal y la muerte que habiten también en el mundo como consecuencia de aquel pecado, pero también como una ocasión perfecta para que nosotros, por un lado, ejercitando la caridad y conociendo nuestro propio límite, nuestra debilidad, elevemos nuestra alma a Dios y suplicando que nos libre de la enfermedad, sepamos que hay una vida más grande que es para la cual estamos destinados y es de la que precisamente la ciencia no puede hablar, porque para conocer la vida eterna se requiere la fe, y la fe es el principio del conocimiento del cristianismo y no es el campo de la ciencia, no es el campo de los médicos, no es el campo de la enfermería. Pero el enfermo, el médico que es cristiano, tiene una respuesta para decirle a las personas: tú tienes una enfermedad, Dios no la quiere, pero puede ser la ocasión para redimirte, para purificarte, para transformarte, porque estás en este mundo con una misión. Y la misión es llegar a la otra vida. Para llegar a la otra vida, Dios nos ha dado la salud. Y la enfermedad es la ocasión para que tú puedas ver que tu vida es corta y que tienes que proyectar tu vida hacia la eternidad. No es entonces una consecuencia directa de tu último pecado. Como si alguien dijera: me enfermé de COVID porque hace 15 días tuve un mal pensamiento de mis vecinos. En una visión, digamos así, simplista de la realidad, y que es a veces incluso supersticiosa, la gente dice, ¿verdad?
esto te pasó porque hiciste aquello otro. En realidad, el cristiano sabe que Dios, siendo capaz de castigar, ha reservado el castigo directo del pecado a la vida eterna. Y que en este mundo cada enfermedad es una ocasión para que salgamos del pecado, del último también que cometí, del último mal pensamiento que tuve de mi vecina, pero sobre todo para encaminar mi vida entera a la vida eterna. Y esta era la, digamos, aquí entrando ya a mi trabajo con los enfermos, esta era mi tarea, hacerles ver cómo ellos podían, especialmente a los médicos, a los enfermos de COVID, cómo ellos podían afrontar esta enfermedad como un momento de prueba y como un momento de proyección para una vida con mayor intensidad en la fe y con mayor compromiso con sus hermanos. Cuando a una persona se le plantea, mire, ¿por qué no aprovechas esta enfermedad para replantear tu historia, para rehacer tu vida, para hacer un plan en el que el mal que estaba se evite, se procure el bien, se tenga una vida de fe? Las personas empiezan a ver la enfermedad no ya entonces como un castigo, sino como una ocasión de redención, de purificación y de renovación. Y aquí se requiere una explicación también atenta. Vamos a ella. Quisiera pues abordar el cómo se es mi testimonio, mi experiencia de llevar a los hospitales pues la esperanza cristiana como un lugar propio de nuestra doctrina social, ¿no? Recordar, ¿verdad?, que la doctrina social es una realidad en la cual nuestra fe ilumina las realidades sociales y iluminando las realidades sociales hace de ellas un espacio propicio para el respeto de la dignidad de la persona humana y para que en ellas exista la justicia, se propicie la caridad, se desarrolle la fe y se viva con esperanza. Entonces, esta cualidad que tiene nuestra fe de iluminar los aspectos sociales, lo ha de ir viviendo cada uno a su manera. Y pues en el trabajo del hospital, pues hay una gran cantidad de cosas por hacer, especialmente en atención a la dignidad de la persona humana. ¿Por qué? Porque no hay nada más acorde con la dignidad de la persona que su propia salvación. De nada servirían unas condiciones materiales, incluso de salud, perfectas, si la persona no alcanza a comprender el sentido que tiene su vida, las posibilidades de salvación y los medios que requiere para alcanzarla. Entonces, la doctrina social de la Iglesia está orientada a generar, sí, unas condiciones de bienestar y de respeto de los derechos de la dignidad de la persona humana, pero en atención a que la persona humana tiene un fin trascendente. Y precisamente por eso mi experiencia, lo que yo les quiero ir contando es cómo yo realicé o he ido realizando, porque todavía lo hago, esta labor dentro del hospital. Me acompañan muchas veces algunos laicos, entonces no es una cosa exclusiva de el sacerdote. El trabajo con los enfermos es una constante en la vida cristiana, en la historia de la fe cristiana. Y hay una gran cantidad de santos que han muerto como fruto de atender a los enfermos, incluso a los enfermos infecciosos. Entonces mi tarea con los enfermos COVID está orientada evidentemente a proporcionar un acto de caridad con ellos,
que tiene como sentido la salvación del alma de las personas, pero también evidentemente pues algunas veces me tocó atender las cosas pues más sencillas, ¿verdad? Desde ayudarle a la enfermera a mover a un paciente hasta en algún momento en el que estaban en una situación ahí un poco complicada, pues ayudarle a un doctor a pasarle las cosas, ¿verdad? Que estaba necesitando en un momento de una intervención puntual allí. Sin embargo, esas cosas fueron más bien accidentales. Mi orientación y con la capellanía COVID, junto con el padre Andrés y el padre Adrián, estaba orientada a ayudar a estas personas que se encontraban en una situación de gran delicadeza de su condición de salud, a comprender los medios que requieren para la salvación y a que pudieran acceder a ellos. Y entonces, en orden a esta salvación, lo que hacíamos primero era hablar, intentar hablar con ellos, ¿verdad? Eh, el acceso a la que se llama zona negra COVID, pues esta se realiza con un protocolo, ¿verdad? El que va a acceder a aquel lugar no puede entrar así nada más, se tiene que colocar lo que se llama un EPP, equipo de protección personal. Afortunadamente el hospital nos brindó una asesoría técnica para que nosotros aprendiéramos el uso y el manejo del equipo de protección personal para no ponernos en riesgo ni poner en riesgo a los enfermos. Y entonces accedemos a lo que se llama la zona negra, ¿verdad? La zona negra se distingue de la zona gris y de la zona que podríamos llamar blanca o transparente, ¿verdad? La zona negra es una zona que abunda, digamos, está llena de el ambiente del virus infeccioso. La zona gris es una zona en la que los médicos y las enfermeras eh, están, sea quitándose el equipo de protección personal, sea poniéndoselo. Y entonces la zona de acceso a la zona negra. Y las zonas que no tienen enfermos COVID, pues son las otras, transparentes o blancas les podríamos llamar. Entonces en la zona negra COVID, eh, yo, digamos, he enfocado todo mi trabajo, ¿verdad? No solamente he atendido a los enfermos COVID, evidentemente, siempre que me han pedido he ido con cualquier otro enfermo, pero he querido, dada sobre todo la gran mortandad que hubo en los primeros años, pues atender a los que estaban evidentemente más delicados por esta causa, ¿verdad? Y entonces llegaba o he llegado siempre con los enfermos a intentar establecer un diálogo, ¿verdad? Ya Aristóteles había dicho que los humanos nos distinguimos por ser racionales y lo primero que se ve de la razón es que la capacidad de dialogar, hablar, establecer un logos con otro. Un diálogo es una charla, ¿verdad? En la que hablamos de la verdad, de quién eres, de cuánto tiempo estás aquí, de qué te trajo aquí, de cómo te encuentras, ¿verdad? Entonces, normalmente llevo un distintivo que me permite identificarme como sacerdote, sea la cruz, sea un letrero que dice Padre Roberto en mi caso, ¿verdad? Y incluso tengo un gorrito quirúrgico que tiene una cruz, ¿verdad? Para que puedan identificar que es un capellán, ¿verdad? Entonces, cuando yo me acerco con los enfermos, mi tarea en ese diálogo tiene que ver con hablar primero con la persona, ¿verdad? Se establece un diálogo en el que intento, obviamente, pues conocer las condiciones de la persona y obviamente su religión. Y aquí un pequeño comentario. El tiempo que yo he estado atendiendo a los enfermos COVID, especialmente en el año 2021 y una buena parte del 22, pues tuve una gran intensidad de atención a los enfermos. Yo hice algunas veces las cuentas y llegaba a atender más o menos unos 1000 pacientes al mes COVID para darles los sacramentos, etcétera, ¿no? Entonces, viendo a 1000 pacientes al mes, evidentemente, pues los primeros años una buena parte de ellos estaban intubados y no podía yo establecer este diálogo de interacción con ellos, pero sí con todos los otros, ¿verdad? Y de todos los otros, el 100% de las personas con las que hablaba
aceptaban y querían hacer una oración con el sacerdote. El 100%. Podríamos decir que no. Algunos que eran protestantes o que pertenecían a otra religión decían, yo no, ¿verdad? Pero no porque rechazaran la idea de Dios, sino porque pertenecían a otra confesión de fe. Y entonces aquí lo interesante es que en este diálogo, una de las primeras cosas que yo descubrí en la etapa de la atención a los enfermos COVID es que las estadísticas del INEGI tienen una validez relativa. ¿Por qué? Porque en las estadísticas del INEGI hay una gran cantidad de personas que se declaran ateas. ¿Dónde estaban? Yo estaba atendiendo el Hospital General, que atiende, digamos, a un margen tremendo de la población, en el que tendrían necesariamente que estar representados esos que en las encuestas que van haciendo el personal del INEGI dicen, yo no soy católico, yo no soy creyente. Bueno, pues en mi experiencia, y solamente es una cosa, podríamos decir así, reducida, el 90% de los que yo atendía o eran católicos o habían sido bautizados y no practicaban su fe católica, pero sí que lo eran. Algunos llegaban a decir yo no soy católico, pero precisamente porque no practicaban su fe. No soy un buen católico, más bien, querían decir. Y eso es lo que a veces ha sido reflejado en las estadísticas. Y entonces a manera de comentario diría yo no pienso que me parece que en las últimas estadísticas decían que estamos alrededor del 80% de los católicos en México. Mi experiencia no fue así, mi experiencia fue de que el 90 y tantos por ciento eran católicos y aceptaban la oración del sacerdote. Algún otro porcentaje eran de alguna religión distinta, como testigos de Jehová, como etcétera. Y el 0%, es decir, encontré a ningún ateo. ¿Por qué? Porque se puede vivir negando a Dios, pero es muy difícil morir negándolo. Puedes vivir rechazando la idea de Dios y puedes encontrar muchos pretextos para no vivir acorde con la fe, pero no puedes morir así. Es dificilísimo, especialmente cuando los signos de la enfermedad son acuciantes, cuando la persona está evidentemente, ¿verdad? Pues cercana a la muerte. No se puede vivir así, no se puede morir sin fe, se tiene que aludir a algo. Yo les podría contar muchas anécdotas, quisiera referirme a un par de ellas, algunas cuantas de ellas, de estas experiencias, pero en este diálogo, primero decirles, ¿verdad? Mi actividad empieza con un diálogo que descubre, bueno, pues la religión de la persona, la situación, sus emociones, ¿verdad? Cómo está, el contexto en el que viene, etcétera, y yo le suelo fácilmente, es una cosa que no requiere gran talento, ¿verdad? Decir, oye, ¿no quiere usted que pida por usted, que le pida a Dios que se salve? ¿No quiere usted recibir los santos sacramentos siendo católico? ¿No quisiera usted recibir la santa unción, la confesión, la absolución, la indulgencia plenaria, la bendición? Todos, ¿verdad? Esa es mi experiencia en este trienio del 2021. En el 22, al finales del 22 encontré algún ateo pero porque no tenía, justamente, ¿verdad? Porque no tenía, estaba en el hospital sin ningún síntoma, absolutamente en el hospital militar, y ahí por obligación les habían hecho a los que estaban con el positivo del COVID estar dentro del hospital, pero a todos los que se encontraban con un signo de debilidad, pues acababan pidiendo, sí, un sacerdote. Recuerdo muy claramente ahí en este hospital haber pasado alguna vez con una persona y que dije que se sentía bien, ¿no? Y decía, no, eso de rezar, ¿qué beneficio me va a traer? No, yo no quiero, padre. Y a la semana siguiente, en cuanto empezó a descender pues todos los signos vitales, etcétera, vuelvo a pasar y dice, por favor, padre, ahora sí quiero, porque entonces este rechazo, ¿verdad? Que ya me pasó al final, sin embargo, sigue siendo una cosa, digamos, vigente, ¿verdad? Cuando encontramos que nuestra vida está llena de limitaciones, entonces requerimos al que no tiene límite, a Dios. Entonces, ofrecerle ahí la caridad eh, de hacer la oración, de encontrar el sentido de la vida, ¿verdad? De encontrar una instancia, una ocasión de su purificación, del ofrecimiento de sus obras. Esto es
parte del diálogo, ¿verdad?, que yo intentaba o intento tener siempre con los enfermos, para que la enfermedad se convierta en una ocasión de esperanza, ¿verdad? Tanto de esperanza de que podemos llegar al cielo y Dios no nos ha desamparado, y que además también, ¿verdad?, si Dios nos concede la salud, abordar mi vida con el sentido de que no estamos viviendo en este mundo para morir, sino que la última palabra no es la muerte, la última palabra es vida y vida eterna. Entonces la actividad allí, bueno, pues después del diálogo pasaba a la situación, digamos, ritual, ¿no? El poderles dar la santa unción, poder ofrecerles la indulgencia plenaria, la confesión, la absolución de sus pecados, la bendición, ¿verdad? Esto tiene también aquí una parte importante, ¿verdad? Porque para quien sea que quiera trabajar con la doctrina social de la Iglesia, tiene que saber, ¿verdad?, que, bueno, procurar las condiciones de la dignidad de la persona también pueden llegar, especialmente en el caso de los católicos, a ofrecerles a estas personas que están en necesidad la ocasión que da la misma fe para vivir dignamente su enfermedad. Y esto no significa simplemente sanar, también significa poder ofrecer y poder comprender el sentido que tiene. Y entonces la Santa Unción realiza una obra verdaderamente bella, y algunas ocasiones me tocó muy posiblemente extraordinaria, de consuelo por un lado y de salud por otro, ¿verdad? La Santa Unción es una obra sacramental. La realiza el ministro, entonces el sacerdote, que se acerca al enfermo, atendiendo las palabras que están en la palabra en la Biblia, en la carta de Santiago: el que esté enfermo, que llame a los sacerdotes y que lo unjan con aceite. Y entonces dice la palabra de Dios: la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues que la fuerza de la enfermedad tiene una transformación. No porque con el sacramento necesariamente se cure. Si le pedimos en medio del sacramento el don de la salud, puede ser un efecto de la misma unción, pero sobre todo tiene un efecto de unión. Une al enfermo con Cristo mismo sufriente. Hay una unión entre la persona que pide voluntaria y libremente la santa unción y Cristo en la cruz. Y esta unión que se da entre ambos es el efecto del sacramento. Se configura la persona que está enferma con Cristo doliente. Y esta configuración, digamos, se puede comprender análogamente, así como en la Santa Misa el pan y el vino se ofrecen y se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo mismo, y ya no son pan y ya no son vino, sino que tienen la apariencia de pan y la apariencia de vino, pero es el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, de una manera semejante, guardadas las diferencias, la enfermedad de quien recibe la santa unción se convierte también en el dolor de Cristo por la unión que tiene con la cruz de nuestro Señor. Es un efecto necesario. Es decir, por el hecho de pedirla, la santa unción une al enfermo a Cristo y transforma este dolor en el dolor de Cristo. Y viene una obra también necesaria en este sacramento, y es el consuelo espiritual de parte de Dios, soportando con el enfermo la debilidad de su propia condición. Y junto con ello la Iglesia pide al cielo un efecto con este sacramento que no es necesario, es un efecto, vamos a llamarle así, contingente. Y es el efecto de que Dios le conceda la salud. Y bueno, este efecto es contingente porque si fuera necesario siempre ocurriría.
Y si siempre ocurriría, todos los que reciben la Santa Unción nunca morirían. Pero yo le di la Santa Unción, o le he estado dando la Santa Unción a, pues, de estas personas, pues a miles de enfermos que han fallecido, ¿verdad? Y yo pienso que Dios tendrá piedad de ellos precisamente porque les ha alcanzado en ese momento específico un don de salvación, ¿verdad? Evidentemente, pues a la persona que se le da la Santa Unción, se le ofrece también la posibilidad de la confesión. Precisamente para que aquí aterrice, por decir así, una parte de lo que se establece en el diálogo, ¿verdad? Dialogando con el enfermo se busca encontrar el para qué de esta enfermedad, no tanto el por qué estaría atrás, en tal reunión me contagié, con tal condición, etcétera, pero el para qué está hacia adelante, es el futuro. Y nosotros hemos de ser personas de esperanza que ven hacia adelante más que hacia atrás. Y entonces, el para qué. Y una de las cosas en las que el para qué, digamos, se cristaliza es pues, para que yo transforme, para que yo deje algo. Entonces, el pecado, ¿verdad?, que hay en la vida de las personas puede llegar a cristalizar en una confesión, especialmente a los enfermos COVID. Bueno, pues teníamos la concesión del cardenal, nuestro obispo, que nos permite dar la absolución eh, a las personas que están en esta situación grave, incluso sin necesidad digamos, de la confesión oral de sus pecados. Especialmente aplica o aplicó y sigue aplicando para los que están en situación, por ejemplo, que están intubados, que no pueden hablar, ¿verdad? La mayor parte de ellos están sedados, pero algunos están conscientes, pues no pueden realizar allí la confesión oral de sus pecados, ¿verdad? Pero si se les brinda la absolución de los mismos. ¿Por qué? Porque la obra de salvación que Cristo ha venido a traer a la tierra es una obra que realiza a través de la Iglesia en la medida de sus posibilidades. Y el cristiano que quiere recibir la absolución de sus pecados, basta con que su deseo sea completo y veraz para que realmente pueda recibirlo. Y no obstante los obstáculos que puede encontrar. Y entonces, por ejemplo, ¿verdad?, una persona que está intubada y a la que yo me acercaba, pues algunas veces le decía, ¿verdad?, yo soy un sacerdote católico, voy a hacer una oración por ti. Y si tú eres católico, con esta oración puedes recibir el perdón de tus pecados si, arrepentido de tus fallas, le pides al Señor el don de su misericordia. Y si me escuchas, pues recibes verdaderamente el perdón. Entonces, sin la necesidad de la confesión oral, se les daba, especialmente a los enfermos intubados, pero también a muchos de los otros que estaban en otras condiciones, la absolución de sus pecados. Y junto con ello, el don de la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es un regalo, ¿verdad?, que la Iglesia tiene como uno de sus tesoros. Todos por nuestras fallas, pues hemos de ser purificados, ¿verdad? Y cuando lleguemos a la otra vida, pues la purificación de nuestras fallas eh, puede acontecer de las que son de naturaleza venial en el purgatorio, ¿verdad? Y la indulgencia plenaria es un don que libra al alma porque la purifica a través de la actitud del creyente de esa purificación que tendría en el purgatorio. Entonces se les ofrece también la indulgencia plenaria, ¿verdad?, evidentemente con las consabidas condiciones de rechazo total a todo pecado, incluso venial, y el deseo, ¿verdad? Porque aquí, evidentemente, dentro del hospital, pues especialmente los intubados, como pueden confesarse, como pueden comulgar, bueno, pues se les pide normalmente a todos para lucrar una indulgencia plenaria que se confiesen, que comulguen, que oren por el Santo Padre, que hagan una obra que sea meritoria de la indulgencia. La obra aquí es estar en una condición gravísima de enfermedad o a punto de morir. Estando en esta condición que ya están cumpliendo, bueno, pues
se les ofrece el don de la indulgencia, ¿verdad? Con su deseo la alcanzan, ¿verdad? Y si pudieran acceder a la salud después de esta dificultad o prueba en la que están viviendo, pues tendrían la obligación de confesarse ya oralmente y de recibir la Santa Comunión y de orar por el Papa para lucrar completamente la indulgencia. Pero si no fuera así, el alma del creyente accede verdaderamente al perdón que Dios ofrece, aún en esas condiciones limitadas, especialmente después si se les termina la vida, ¿verdad? Y entonces aquí es una cosa hermosa, ¿verdad? Que el alma de la persona pues pueda recibir esta indulgencia y alcanzar una participación, por decir así, inmediata, rápida, pronta del reino de Dios en la otra vida. A esto, digamos así, debería tender como fin la actividad de los laicos en el hospital, ¿verdad? A que puedan los que sean católicos confesarse, recibir la Santa Unción, recibir la indulgencia si están en una condición grave. Y quien no esté en una condición grave, porque el hospital no solamente está dedicado digamos, a llevar a las personas que van a morir, sino que está orientado a la salud, ¿verdad? Lo que hemos dicho al inicio, de toda la población y de los núcleos familiares, ayudar en este terreno, pues, a que comprendan el para qué es la salud. Y ahí está la actividad de los laicos en algunos de los hospitales en los que yo pude entrar y realizar la actividad con los laicos. Ellos iban delante de mí en el diálogo, ¿verdad? Yo iba nada más prácticamente en la parte ritual, sacramental, y ellos iban hablando con cada uno, diciéndoles, ¿verdad? Experimentaste esto, ¿qué te parece si oramos? Aquí viene el Padre, te puede dar la absolución, etcétera, ¿verdad? Y aquí es donde aterriza una cosa que yo creo que es muy importante, ¿no? Y es el saber que la dignidad de la persona humana se custodia cuando se hace lo posible en lo que está en nuestras manos para que cada uno conozca cuál es el fin de su vida, a dónde va en esta vida y qué puede hacer para alcanzar la otra. Precisamente por ello el hospital, justamente porque aproxima digamos, o más bien está en la situación en la que muchos están aproximando a la muerte, o por lo menos experimentan una disminución importante en su salud, el cristiano tiene mucho que decir, y precisamente porque tiene mucho que decir, también tiene mucho que hacer. Tiene que observar y realizar que una tarea de tal modo que todo el personal pueda alcanzar también esta condición, ¿verdad? Y estas explicaciones. Me daba muchísimo gusto ver a las enfermeras orando conmigo, ¿verdad? Y pidiéndome también la bendición, ¿no? Especialmente en la zona COVID, en la terapia intensiva. Muchas a veces me ocurrió que las enfermeras y los doctores se acercaban: Padre, deme la bendición. No sabemos qué va a pasar con esta enfermedad. No sabemos quién de nosotros, y muchos de ellos pues fallecieron, ¿verdad? Y les dimos también la absolución y la bendición a muchos de ellos que llegaron, si Dios ha tenido misericordia de su alma, a la otra vida, ¿verdad? Que nosotros sepamos que esta es el máximo servicio que se le puede dar a la persona humana: alcanzar la eternidad. Una invitación entonces a todos ustedes a que vean el hospital como un lugar en el que todos podemos aportar un grano de arena para lograr esta obra de caridad que Cristo mismo empezó cuando Él habló del buen samaritano, y cuando Él mismo le dijo a los discípulos: lo que le hagas al más pequeño, a mí mismo me lo haces. Que viva Cristo Rey, que viva Santa María de Guadalupe. Un saludo para todos.